Hola, mi nombre es Belén y después de bastante tiempo de no subir videos al canal, quiero hoy compartir con ustedes de un tema que es bastante controversial, si se quiere, bastante polémico para la sociedad de hoy en día en la que estamos viviendo, y ciertamente es un tema muy poco popular, pero sumamente importante de hablar y de estudiar a la luz de la palabra de Dios, y ese tema es la sumisión o la sujeción en el matrimonio. Si bien la palabra de Dios nos enseña que no solamente en el matrimonio se tiene que dar la sujeción, sino que también la palabra de Dios nos enseña que por causa de Cristo tenemos que estar los unos sujetos a los otros. Pero hoy me quiero enfocar en el área del matrimonio, y antes de empezar a compartir con ustedes, quiero hacer una aclaración que me parece importante. No quiero que piensen que yo estoy hablando de este tema porque ya la tengo súper clara y lo hago súper bien y soy la mujer más sujeta del mundo. Pero sí, cada día le pido al Señor que me ayude a mejorar en esta área, porque es un área que a todas las mujeres nos cuesta en mayor o en menor medida. Pero es sumamente importante. ¿Y por qué creo, no? Porque es que hoy en día este tema de la sujeción, de la sumisión, casi que es como una mala palabra. ¿Por qué? Y porque creo que lamentablemente se han hecho muchos abusos en pos de hablar de este tema, ¿no? De la sujeción. Sé que muchos hombres han hecho mal uso de su autoridad y eso ha generado resentimiento en muchas mujeres que prácticamente no quieren ni saber nada del tema, pero es algo que está en la palabra de Dios y que por ende tenemos que abordar. Bueno, voy a empezar compartiéndote qué no es la sujeción o la sumisión. Una vez, creo que fue John Piper que lo dijo y estoy de acuerdo, dijo que sujeción no significa, o sumisión no significa dejar tu cerebro en el altar. O sea, mujer, si sos una esposa, ¿no? Si te casaste, el hecho de que tengas que estar sujeta a tu esposo no significa que no podés pensar por vos misma, no significa que no podés hablar, que no podés opinar, porque eso de hecho va en contra del llamado de Dios a la mujer. Dios llamó a la mujer y la creó para ser ayuda idónea del hombre. Entonces, ¿cómo la mujer va a poder ser ayuda idónea si a todo le dice sí, 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 amén, amén, y no puede pensar, no puede hablar, no puede opinar? Eso va directamente en contra del rol que Dios les estableció para la mujer. Entonces, para dejar eso en claro y que te quedes tranquila, sujeción o sumisión en el matrimonio no significa que no puedas pensar, no significa que no puedas hablar, no significa que no puedas opinar. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la sujeción? La sujeción o la sumisión tiene que ver más que nada con una actitud del corazón, no es algo que se pueda forzar. O sea, supongamos que un hombre que no entienda cómo se manejan las cosas y quiera obligar a su esposa, haciendo un mal uso, ¿no?, de su autoridad, y quiera obligar violentamente a su esposa a hacer algo. Quizás ese hombre logre que su mujer externamente con sus obras haga lo que él quería, pero eso no significa que ella esté sujeta a él en su corazón. Puede hacer las cosas obedientemente por afuera, pero en su corazón seguir en rebeldía. Entonces, la sujeción es una actitud del corazón, es una decisión del corazón, una actitud del corazón que cada mujer tiene que hacer, ¿no? Y vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 de Pedro 3, del 1 al 6, dice, les voy a leer la NTV, también está muy bueno como lo explican la NBI y la Reina Valera, pero me gustó mucho la luz que arroja la NTV sobre este tema, y dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, de sus maridos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que esto sí tiene mucho valor, es muy precioso a los ojos de Dios.
Así es como lucían hermosas las santas mujeres en la antigüedad. Ellas ponían su confianza, presten atención en esto, ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Esto es un texto que es maravilloso y que da mucho para hablar, ¿no? Para explicar. Como decíamos, ¿no? Que la sujeción es una actitud del corazón. ¿Y de qué tiene que ver esa actitud del corazón? Como nos explica acá la palabra, ¿qué es estar sujeta? ¿Qué significa que una mujer esté sujeta a su esposo? Significa que esa mujer en ese matrimonio acepta la autoridad de su marido. Empieza todo por ahí. Si vos no aceptás que Dios puso a tu esposo como una autoridad por encima tuyo, nunca vas a poder estar sujeta a él, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puede una mujer que, por supuesto, ¿no? Nosotras en un momento nos casamos y veníamos, seguramente, ¿no? La mujer y el hombre venían de historias diferentes, quizás edades diferentes, quizás culturas diferentes, y ya el hecho de simplemente ser hombre y mujer, eso ya es suficiente para que haya un montón de diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una mujer que quizás se pasó años esperando a su esposo, hablando de una mujer cristiana, ¿no? Que se guardó en santidad, que esperó por su esposo y que estaba acostumbrada a hacer y deshacer su vida como quería, ¿cómo puede ahora de golpe estar sujeta a su esposo? Y ya no es lo que ella quiere, sino lo que quieren los dos. Esto va para ambos lados, ¿no? Para el hombre también debería ser. Ya cuando uno se casa ya no se trata de lo que yo quiero, sino de nosotros, del matrimonio, ¿no? Pero bueno, enfocándome en las mujeres, ¿cómo puedo yo sujetarme a mi esposo cuando no estoy de acuerdo? Porque cuando estamos de acuerdo es muy fácil, ¿no? Sujetarse. Pero ¿qué pasa cuando tu esposo quiere tomar una decisión y vos no estás de acuerdo? Vamos a hablar un poco de eso. Te voy a decir 5 cosas que creo que son importantes para ayudarnos con este tema. Lo primero, que es un poco también de lo que hablamos antes, es reconocer nuestro deseo de dominar. En Génesis 3:16, como resultado de la caída, Dios le dice a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, de tu parto, ¿no? Con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Otra versión también dice: tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Como resultado de la caída, la mujer, tiene la tendencia natural, la inclinación natural de querer dominar. Obviamente que acá también entran en juego las personalidades. Hay mujeres de personalidad más fuerte, otras de personalidad más tranquila, pero toda mujer a raíz de la caída, en mayor o en menor medida, va a tener que luchar con ese deseo de querer dominar. Y encima, si estamos en una sociedad que alienta a la mujer a que domine, que no sea sumisa, que no rinda cuentas a nadie, total, vivís una sola vez y hacé lo que quiera tu corazón y todas esas cosas, estamos en algo difícil. Tras que tenemos esa tendencia natural y encima la sociedad nos impulsa a eso, una mujer de Dios tiene que ir para atrás con todo eso y ver realmente qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y entender esto, cada vez que, como hija de Dios, cada vez que yo, en una situación así, supongamos que mi esposo y yo tenemos que tomar una decisión y yo no estoy de acuerdo. Cada vez que la verdad ha pasado contadas veces en mi matrimonio, pero las pocas veces que eso ha sucedido, por supuesto que había en mí un deseo de imponerme o de oponerme. Sin embargo, tuve que pedir perdón. Primero cuando me di cuenta, ¿no?, que estaba haciendo eso, cuando quizás mi esposo tomaba una decisión que Dios ponía en su corazón que tenía que ser así, si bien él siempre no consulta las cosas conmigo, pero cuando él se mantuvo firme porque sabía que era Dios el que nos estaba pidiendo que hagamos tal o cual cosa y quizás a mí no me gustaba la idea, después tuve que ir a orar y pensar, ¿no?, delante del Señor, decirle: Señor, perdóname por resistirme a la autoridad de mi esposo, por no entender que sos vos quien lo puso por sobre mí para guiar a nuestra familia,
¿no? Entonces, lo primero, ¿cómo lidiar con estas situaciones? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro deseo de dominar y llevarlo a los pies del Señor. ¿Es fácil? No. No siempre, pero se puede, y cada vez, a medida que uno lo va ejercitando, cada vez se va haciendo más fácil. Porque, como decíamos, ¿no? Una mujer puede hablar, puede opinar. De hecho, se supone que debería hacerlo porque el matrimonio es un equipo, no se trata de que el hombre haga todo lo que le dé la gana y la mujer diga sí, 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 amén, ni que la mujer gobierne por encima del hombre. Se trata de que cada uno entienda el rol que Dios estableció para él, ¿no? Para ella. Pero, como decíamos, la mujer puede hablar, puede opinar, pero cuando vos te das cuenta que ya estás queriendo imponerte y dominar por sobre tu marido, te estás corriendo de la voluntad de Dios para vos. Entonces, lo primero, reconocer nuestro deseo de dominar. Lo segundo, aceptar, que va mucho de la mano, aceptar el diseño de Dios. Es necesario que entendamos, como decía, que no, si sos una mujer casada, tu esposo es una autoridad que Dios puso por sobre tu vida. Para tu bien, no para tu mal. Dios puso a tu esposo como tu autoridad, al hombre como cabeza de la mujer, para guiarla a su voluntad. Ahora, vamos a ver cómo dice Romanos 13:2. Si bien se está refiriendo en Romanos 13, está hablando de las autoridades a nivel gobiernos, pero creo que en esta situación también aplica. Todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. O sea, si nosotros nos rebelamos a la autoridad de nuestros esposos, en realidad nos estamos rebelando contra Dios, ¿sí? Efesios 5, vamos a leer 21 al 20, los versículos 21 al 23 dicen: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y en ese contexto nos empieza a hablar a las esposas y dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios para la mujer casada? Esposa, sométete a tu propio esposo como al Señor, ¿sí? Entonces, es por amor a Cristo en primer lugar que yo decido ponerme bajo la autoridad de mi esposo y estar sujeta a mi esposo. Es primero por amor a Dios, por obediencia a lo que Él me está mandando. Porque claramente creo que todos los que conocemos a Dios sabemos que las cosas que Él nos pide son siempre para nuestro bien, las cosas que nos manda son para nuestro bien. El mundo tiene su forma de hacer las cosas, Dios tiene la suya y siempre van en caminos opuestos. Entonces tenemos que decidir: voy a seguir viviendo mi vida como el mundo me dice que lo haga, que me imponga, que domine. Una vez mi esposo me contó de una amiga que le dijo que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Terrible. O sea, o somos mujeres del mundo o somos mujeres de Dios. Y si decimos ser mujeres de Dios, tenemos que obedecer toda la palabra. Y parte de las cosas que Él nos pide, el Señor, respecto a nuestro matrimonio, es estar sujetas a nuestros maridos, entendiendo que Él los puso como autoridad por sobre nosotras. Entonces, si sos una mujer que dice vivir sujeta a Dios, tenés que también estar sujeta a tu marido. La medida en la cual te sujetas a tu marido indica cuánto te estás sometiendo o sujetando a Dios. Porque dice: esposas, sujétense a sus esposos. Esposas, sujétense a sus propios esposos como al Señor. Si no estás en sujeción a tu esposo, no estás en sujeción al Señor tampoco. Te corriste de su voluntad. Número 3. Confiar en Dios. Creo que muchas veces las mujeres tienen miedo de aceptar la autoridad de sus esposos y como que se rebelan y quieren pelear y hacer su propia voluntad y dirigir la casa, dirigir los hijos, dirigir todo por miedo, porque tienen miedo de que su esposo las esté guiando mal. Y lógicamente, ¿no? Yo esto en algún momento también lo he charlado con mi esposo. Cuando teníamos poquito tiempo de casados, y uno obviamente no se va ajustando y se va acomodando a esta nueva vida de donde ya no soy yo, sino que somos dos, me pasaba un poco eso, ese temor interno de decir: ya no soy yo quien toma las decisiones, ya no es solo Dios y yo, sino que ahora está Dios y está mi esposo y después vengo yo. No a nivel valor, no a nivel que mi esposo es más importante que yo, pero a nivel autoridad el orden cambió.
Ya no le rindo solamente cuentas a Dios, también a mi esposo. Entonces estaba un poco como luchada con todo eso, diciendo, bueno, Dios, ¿cómo tengo que vivir esto? Y en oración Dios puso en mi corazón esto: Belén, vos vas a rendir cuentas delante de mí por tu sujeción. Tu esposo va a rendir cuentas delante de mí por la dirección en la que está guiando o que va a guiar a tu familia. Y ahí aprendí que tengo que descansar en Dios, que tengo que confiar en Él, ¿no? Tenemos que confiar en que el Señor va a guiar a nuestros esposos a lo correcto. Bien, entonces, mujer, en vez de resistir la autoridad de tu esposo, en vez de querer imponer lo que vos querés hacer y al final que seas vos quien mande en la casa, cuando notes estas cosas, reconoce que ese deseo de dominar por sobre tu esposo no viene de Dios, sino del mundo. Reconoce y aprende a aceptar el diseño de Dios. No es como vos creías, es como la palabra de Dios nos enseña. Y aprende a confiar en Dios. Date cuenta que si estás luchando con estar sujeta a tu esposo es porque no estás confiando en Dios, porque no estás confiando que Dios va a guiar bien a tu esposo. Entonces, en vez de rebelarte a la autoridad de tu esposo, en vez de querer imponerte, ora por él. Lo mejor que podemos hacer como esposas es orar por nuestros esposos. Yo todos los días le pido: Señor, gracias por el hombre que me diste, te pido que lo guíes, te pido que le hables, te pido que le des sabiduría, que le des revelación, que le des entendimiento para que tome las decisiones correctas, decisiones que nos acerquen a tu voluntad para nuestra familia, para nuestras vidas. Entonces, en vez de rebelarte, mujer, empezá a orar por tu esposo, empezá a orar, si no conoce a Dios, para que lo conozca. Si cree que conoce a Dios, pero no conoce a Dios, para que lo conozca. Y si ya lo conoce al Señor, tenés la bendición de estar casada con un hombre que conoce a Dios, orá por él, orá por su vida espiritual, orá para que Dios le hable, orá para que Dios lo guíe, orá para que Dios sea la cabeza de tu esposo, para que tu esposo pueda ser a su vez tu cabeza. Y ¿qué pasa respecto a este tema, ¿no? ¿Qué pasa si mi esposo no es el sacerdote de la casa, como se suele decir? Hay un video que ya hice en el canal al respecto, que te invito a que lo mires. Y otra cosa también al respecto de esto que te quiero comentar: si sos una mujer que está viendo estos videos y estás soltera, está muy bueno que estés viendo estas cosas, porque es muy importante aprender antes de estar en la situación del matrimonio. Si bien hay cosas que se aprenden solo con la experiencia, ayuda mucho, ¿no? Buscar sabiduría en la palabra de Dios. Ahora, si estás soltera, esto que estamos hablando creo que tiene que abrir un poco tus ojos y a entender qué clase de hombre tenés que buscar. Porque así como el hombre tiene que buscar una mujer que esté sujeta a Dios, porque si esa mujer que vos te gusta, por más linda que sea, si no está sujeta a Dios, no va a sujetarse a vos y vas a sufrir, la vas a tener que arrastrar a la voluntad de Dios. De la misma manera, mujer, si estás soltera, tenés que buscar un hombre que esté sujeto a Dios en primer lugar, que obedezca a Dios en primer lugar, que quiera agradar a Dios y que también ame. Porque el mandamiento de Dios a los esposos es: esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Vos tenés que buscar un hombre que dé la vida por vos. No me refiero a algo de película, ¿no? Pero sino en el diario andar, un hombre que te ponga al Señor por encima de todo y a vos por encima de él. Es así. Entonces tenés que tener en cuenta, si por ejemplo te gusta un chico, estás conociéndote con alguien, ¿es acaso ese un hombre al cual vos te vas a poder sujetar? Porque cuando estés casada vas a tener que estar sujeta a tu esposo. Entonces, si ese chico que te gusta también, por más lindo y fachero que sea, y por más lindo que te hable y más romántico que parezca, ¿está sujeto él a Dios? ¿Es un hombre al cual vos te ves sujeta a ese hombre? ¿O no? Porque si es un hombre que no te va a llevar a Dios, también en tu matrimonio vas a sufrir. El matrimonio no se supone que es un arma evangelística, no es me caso con un mundano o con un mundano dentro de la iglesia, ¿no? Que se cree cristiano pero en realidad es re mundano, y me caso con él y lo voy a ganar para Cristo. Vos no podés ganar a nadie para Cristo. El único que puede convencer y convertir a las personas es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces no te lo recomiendo, si esa era tu idea, no te lo recomiendo que salgas con alguien para ver si lo ganas para Cristo. Buscá
dentro del redil, no afuera. No quieras convertir un lobo en una oveja, porque no lo vas a lograr y también vas a sufrir. Pero bueno, volviendo un poco, entonces, hablamos. ¿Cómo puede la mujer, recapitulando, ¿no? ¿Cómo puede la mujer sujetarse a su marido? Aceptando el diseño de Dios, reconociendo esos deseos de dominar cuando afloran y llevándolos a los pies del Señor, confiando en el Señor, que Él lo va a guiar a tu esposo. Y lo próximo es elegir servir. Este mundo nos enseña que el mayor es al que lo sirven, ¿no? Que mayor es el que se impone, el que logra las cosas sin importar qué, porque el fin justifica los medios, y ese es el exitoso. Pero la palabra de Dios y el Señor mismo nos enseñan otra cosa. Filipenses 2, del 3 al 11 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Dios, para la gloria de Dios Padre. Entonces acá nos enseña muy bien cómo es esto de la sujeción. Cristo decidió sujetarse, vivir sujeto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre era superior y Cristo era inferior. Para nada. Jesús también es Dios. Sin embargo, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse y decir: no, yo no me voy a humillar, no voy a obedecerte, yo también soy Dios, voy a hacer lo que se me dé la gana. No, Cristo en humildad se despojó, decidió tomar voluntariamente la naturaleza de siervo. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotras también. No es que Dios te pide que estés sujeta a tu esposo porque sos un ser inferior. Para nada, no se trata de eso. Se trata de que reconozcas que si bien tu esposo y vos tienen un mismo valor a los ojos del Señor, tienen roles diferentes. Se requiere humildad para hacer morir nuestra carne, nuestros deseos, nuestra voluntad y aceptar el diseño de Dios y empezar a caminar en Él. ¿Sí? Pero el Señor ya nos dio el ejemplo. Y Juan 13, del 12 al 17 dice: cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que hice con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Otra vez vemos cómo el Señor, siendo Dios, tomó el lugar del esclavo más bajo de la casa, lavando la mugre de los pies de los discípulos, que en unas pocas horas todos lo iban a abandonar. Pedro lo iba a negar, Judas lo iba a entregar, y el Señor le lavó los pies y eligió servirlos a esos mismos que en poquito tiempo lo iban a dejar solo en el momento en que él más los necesitaba. Entonces, en vez de querer dominar como el mundo te enseña, elegí servir, pedir al Señor que ponga en vos un corazón de siervo, un corazón de sierva. Y por último, y que está relacionado con el punto anterior y que es lo más importante, es mirar a Jesús. En Marcos 14:36, Jesús, en el momento de mayor agonía en Getsemaní, dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Acá vemos como una ventanita hacia la intimidad del Señor, cómo oraba al Padre, y vemos a Jesús en su plena humanidad, siendo, me imagino, totalmente oprimido por Satanás, a momentos de pasar por las horas más difíciles de toda su vida por amor a vos, por amor a mí. Pero Él nos enseña qué es lo que oró. Él no dijo: ay sí, aleluya, que se haga tu voluntad, qué bueno, qué hermoso. No, Él fue sincero, le dijo: Padre,
yo sé que todo es posible para ti, pero por favor, si es posible, sácame de esto. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y creo que es lo mismo que el Señor nos quiere enseñar. Uno puede ser sincero, uno puede decirle al Padre lo que siente, pero al final podemos decirle lo que queremos, lo que nos pasa, lo que sentimos, pero al final qué hermoso poder ser como nuestro Señor, seguir el ejemplo que Él nos dejó y aprender a decirle también al Padre, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, resumiendo un poco, creo que es importante sobre todas las cosas esto, ¿no? Mirar al Señor, aprender de Él, seguir su ejemplo, pedirle que nos cambie, pedirles que nos redima. Ya fuimos redimidos por su sangre y todo, ¿no? Pero me refiero que redima esas áreas de nosotras que todavía tienen que ser santificadas, que siga perfeccionando la buena obra que un día comenzó, porque no es que hiciste una oración y ya sos un cristiano maduro, santo y... no, es un proceso de cada día decidir reconocer mi humanidad, decidir, Señor, reconozco que hay en mí cosas que no están bien, reconozco que todavía quiero imponerme y no como la justiciera, pero no está bien, eso no es lo que vos querés de mí. Reconozco mi orgullo, reconozco mi rebeldía, limpiame de todas estas cosas porque yo quiero caminar en tu voluntad, en lo que vos determinaste para mí. Entonces, si sos una mujer que casada, Dios te llamó al matrimonio, que puedas caminar en lo que Dios determinó para vos. Y si tu esposo toma una decisión equivocada, tenés que confiar en Dios. Si tu esposo toma una decisión equivocada, el que va a rendir cuentas delante de Dios por eso es Él. Pero vos vas a rendir cuentas por tu sujeción. Tu esposo puede tomar las mejores decisiones, pero si vos sos una mujer que no está sujeta a Él, vas a rendir cuentas delante de Dios por eso. Si tu esposo se equivoca, si tu esposo toma malas decisiones, no estoy diciendo obviamente, ¿no?, que tu esposo quiera hacer algo que los vaya a llevar a pecar. No estoy hablando de eso, hablo de las cosas normales, ¿no? Si tu esposo se equivoca, tené misericordia, tené compasión de él, porque va a rendir cuentas de él por eso. Pero vos descansá en tu parte, vos dejá que Dios se ocupe de él, vos ocupate de vos. El hecho de que tu esposo no cumpla bien con su parte no te exime a vos de cumplir con la tuya. Siempre cuando yo era chica, recuerdo que le decía a mi mamá, mamá, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo ir a tal lado? Y mi mamá me decía que no, supongamos, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué? Si todos lo hacen o si todos van a ir. Y ella me decía, no importa lo que hagan los demás hijos, vos sos mi hija, no importa lo que hagan los demás. Y Dios te dice lo mismo a vos, no me importa lo que hagan las demás mujeres del mundo, no me importa lo que hagan las demás mujeres que se dicen cristianas y andan gobernando su casa, vos sos mi hija y quiero que vos me obedezcas. Así que bueno, espero que este video te ayude a pensar un poco, te haga reflexionar a ver cómo estás viviendo en tu matrimonio, si estás haciendo lo que Dios espera de vos, y que si te das cuenta que no, te puedas arrepentir y le pidas al Señor que Él pueda seguir perfeccionando esa obra en tu vida, en tu corazón, que puedas aprender del Señor, que Él nos dejó el mejor ejemplo para que puedas ser una mujer que agrade a Dios. Y te aseguro que si vos empezás a caminar en la voluntad de Dios y a hacer tu parte, Dios se va a ocupar también de obrar en tu esposo, porque Dios es bueno y Él honra la fe. Y si estás soltera, recordá, fíjate muy bien la clase de hombre que elegís, porque vas a tener que vivir sujeta a Él, y depende de la decisión que tomes si eso va a ser una bendición en la cual puedas descansar o una maldición que tengas que soportar. Bueno, espero que te haya gustado, y si hay algún otro tema que les gustaría que hable, pueden dejarlo escrito en los comentarios, si hay alguna duda o si hay algún tema sobre el cual quieren que hable en otro video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.